José Alberto Cánovas Sánchez, presbítero incardinado en la diócesis de Cartagena, en España, al asumir el oficio de párroco de la parroquia de San Bartolomé y Santa María de la ciudad de Murcia, prometo guardar siempre, tanto en las palabras con que me exprese como en mi manera de actuar, mi comunión con la Iglesia Católica. Cumpliré con diligencia y fidelidad las obligaciones con las que me vinculo a la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido en derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, guardaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré e ilustraré fielmente, por lo que evitaré cualesquiera doctrinas contrarias. Seguiré y fomentaré la disciplina común de toda la Iglesia y cumpliré todas las leyes eclesiásticas, en especial las contenidas en el Código de Derecho Canónico. Prestaré cristiana obediencia a cuanto declaran los pastores sagrados como doctores y maestros auténticos de la fe y a cuanto disponen como rectores de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica, que debe ejercerse en nombre y por mandato de la Iglesia, se realice siempre en comunión con la misma Iglesia. Además, como párroco de esta parroquia que se me encomienda, ejerceré tal oficio en comunión con el obispo diocesano, buscando siempre el bien de la Iglesia y el anuncio del Evangelio de Cristo. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Y para que así conste, firmo y rubrico la presente a 13 días del mes de septiembre del año de gracia de nuestro Señor de 2014. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento. Yo, José Alberto Cánovas Sánchez, presbítero incardinado en la diócesis de Cartagena, en España, al asumir el oficio de párroco de la parroquia de San Bartolomé y Santa María de la ciudad de Murcia, afirmo públicamente que creo con fe firme y profeso y cada una de las verdades que se contienen en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Querido Hijo, delante del pueblo de quien se te ha confiado la cura pastoral, renueva las promesas que hiciste en el día de tu ordenación. ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a presidir fielmente la celebración de los misterios de Cristo para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con Él consagrarte para la salvación de los hombres? Sí, quiero. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí, el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Ya habéis visto la importancia que le da la Iglesia a un servicio de este tipo, porque antes de entrar como párroco en una comunidad parroquial, lo primero que hace es confesar la fe, delante de todos vosotros, delante de toda la comunidad. La Iglesia quiere cuidar especialmente este acontecimiento, porque no es cuestión de que una persona, por sus cualidades, porque tenga especialísimas capacidades, etcétera, pues pueda decir: yo opto a esto o a lo de más allá dentro del servicio de la Iglesia, sino que es la Iglesia la que le envía. Es el Señor, a través del obispo en este caso, el que le pide un servicio para una comunidad parroquial. Lo que le pide es que mueras ahí, que entregues tu vida, y el ejemplo, el modelo, el patrón, lo tenemos aquí delante de nuestros ojos. Cristo crucificado. Ese es el modelo. Uno va a morir, a gastar y desgastar la vida, pero ¿cómo va uno? Como un enviado, como un sacerdote que sirve al pueblo de Dios que se le ha encomendado. De tal manera que la comunidad parroquial, la Iglesia, no es propiedad del párroco, no es propiedad de ninguno de nosotros, es de Dios. Y a nosotros se nos pide la tarea de servir al pueblo de Dios. Es lógico que al comienzo de una tarea así, lo primero que haga es confesar la fe. Yo he venido aquí en el nombre del Señor. La Iglesia me envía para cumplir una tarea. Por eso, delante de vosotros, confiesa la fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia, y proclama su fe. En segundo lugar, el acto que ha habido ha sido la aceptación de lo que supone el oficio que se le pide de párroco, con todo lo que lleva eso: fomentar la comunión, trabajar por la unidad y vivir para que quien brille sea la Iglesia, aceptando las condiciones que la Iglesia le pide a un sacerdote. Un sacerdote no es una persona que ha ganado unas oposiciones, y la comparación no es que sea muy afortunada, pero nos ayuda a entender esto. Un sacerdote es un enviado. El obispo le envía para un ministerio, para una tarea. Y él obedece, porque sabe que a través del obispo es el Señor el que le está trabajando, el que le está enviando, el que le ha pedido ese ministerio. Lo que sucede es que nuestra condición es de fiarnos de Dios. Somos hijos de Dios, y hemos visto cómo el Señor, en su grandeza,
hace las cosas bien, porque es posible también que alguna comunidad, algún pueblo hubiera tenido otras expectativas, otras cosas, hubiera deseado esto, lo demás allá, cosas humanas, absolutamente humanas y comprensibles, no hay ningún problema. Pero cuando uno dice, yo entro en la obediencia de Dios, aquellas cosas que ni siquiera habían pasado por mi cabeza, resulta que me las pide el Señor. ¿Y qué le digo yo a Dios? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso, porque uno viene dispuesto y disponible a hacer la voluntad de Dios, se pone en las manos de Él. Y el modelo de su vida es Cristo, y este crucificado, como decía San Pablo. Pero al mismo tiempo necesita la oración. Necesita que el pueblo de Dios rece al Señor por él, para que pueda cumplir su tarea. Por lo tanto, desde aquí, desde este altar, le deseo lo mejor a don José Alberto. Le deseo lo mejor a él y a los sacerdotes que le acompañan también en este oficio de la cura pastoral. Que Dios os bendiga de una manera muy especial, que os colme de gracia y que os haga dignos también de este ministerio que habéis recibido, especialmente para vuestra salvación y vuestra santificación. ¿Saben ustedes en qué se distingue, por ejemplo, un sacerdote de un religioso? Un religioso está sometido a la regla que lleva consigo el orden al que pertenece, el carisma y, de alguna manera, el estilo de vida de una congregación, de un monasterio o de cualquier otro tipo de vida consagrada, bajo una regla, una norma, un estilo, unas directrices que el carisma le impone y le caracterizan. Un sacerdote no está, de alguna forma, vinculado a una orden religiosa, sino a la Iglesia a través de su obispo, también el religioso a través de los obispos, pero en el servicio al pueblo de Dios en una comunidad parroquial o en otro tipo de índole de trabajo pastoral. El religioso tiene unas grandes posibilidades de vivir la dimensión de la fe viviendo el carisma que le identifica. Un sacerdote, en principio, alguien podría decir, no tenemos carisma. Y sí que lo tiene el sacerdote. En el Concilio Vaticano II, lo que era absolutamente lógico, lo definió y lo puso también en voz alta para que todo el mundo supiera cómo llega a la santidad un sacerdote en el ejercicio del ministerio. En el ejercicio del ministerio, en el servicio a los demás, gastando y desgastando su vida de cara al pueblo de Dios que le ha sido encomendado. Ahí es donde uno debe llegar a la santidad. Con lo cual, para eso, un sacerdote debe de ganar mucho todos los días en cuidar incluso hasta el carácter. Porque tiene que ser uno dulce de carácter. Y esa es la humildad. No hay otra definición para la humildad, sino la dulzura de carácter. Proclamando a Dios, proclamando el misterio de Dios, celebrando los sacramentos, estando atento también a los hermanos que te necesitan, porque en su relación con el Señor hay momentos en el que uno necesita también un encuentro personal que te va ayudando a despejar incógnitas y acercarte totalmente al misterio de Dios. Y ayudándole a los hermanos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento del amor, en el sacramento de la penitencia, que te perdona los pecados, en definitiva, en la vida ordinaria de todo fiel. Ahí está presente un sacerdote. En el nombre del Señor, como modelo, Cristo y este crucificado, y como patrón, como modelo también extraordinario de su vida, el de la Santísima Virgen María. Ese es nuestro patrón, donde nos tenemos que fijar y acomodar. Nuestras medidas están justo puestas por el Señor en la Virgen María. ¿Por
¿Por qué la Virgen María es nuestro modelo, nuestro patrón? Su prima Isabel lo definió. Bendita tú que has creído. Nosotros no alabamos a la Virgen María porque es guapa, porque es flaca o gorda, por alta o baja, no, sino por su fe, porque se fió totalmente de Dios. Es un modelo que vale tanto para las mujeres como para los hombres. Ese es realmente el modelo y el patrón que tiene un sacerdote, hacer la voluntad de Dios, como Cristo, pero que María, que es de nuestra raza, lo interpretó esa música, diciendo la voluntad de Dios para mí es la norma de mi vida. Y aquí estoy para hacer lo que tú me pidas. Pídeme lo que quieras, Señor, que a todo diré que sí, como decía Santa Teresa. Pídeme lo que tú quieras, que a todo diré que sí. Decía luego en esta poesía Santa Teresa, dame riqueza o pobreza, salud o enfermedad, y va haciendo un relato prácticamente hermosísimo de lo que es la vida de una persona, y va repitiendo una y otra vez Santa Teresa, que a todo diré que sí. Salud o enfermedad me das, que a todo diré que sí. Toda una vida ofrecida a Dios y puesta también delante del Señor para servir. Hoy precisamente estamos celebrando este día de fiesta, en el día en el que la Iglesia Universal tiene como modelo de nuestra mirada la exaltación de la Santa Cruz. Pero nosotros aquí en Murcia, de una forma muy especial, hoy celebramos la solemnidad de nuestra patrona, de la Virgen de la Fuensanta. Por eso, aunque en la Iglesia Universal se está celebrando la exaltación de la cruz, en Murcia veréis que en todas las parroquias las celebraciones de las Eucaristías van dirigidas al Señor a través de María, porque es nuestra patrona, porque ella es nuestro modelo, porque renovamos de nuevo el hacer la voluntad de Dios y le volvemos a decir al Señor, danos, Señor, el coraje, la valentía para decirte a ti, aquí estoy para hacer tu voluntad como te lo ha dicho tu madre, como lo ha dicho María. Ese es nuestro modelo y nuestro trabajo también. Un sacerdote, por otra parte, vive esta experiencia de servicio, de hacer la voluntad de Dios con un entusiasmo tremendo. Debe de hacerlo. Y su reflexión para la conversión diaria debe ir también por aquí. Lo que me has pedido, Señor, ¿cómo lo estoy cumpliendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo este encargo que tú me has hecho? Mi vida tiene que ser, pues, no solamente una vida de ofrecer la palabra, sino también los gestos, los signos que vienen de cumplir la palabra. Por eso, un sacerdote hoy tiene que estar con los ojos bien abiertos para ofrecer la buena noticia a este mundo que nos rodea, a la sociedad y a la cultura en la que estamos insertos y que, por otra parte, está necesitada de un verdadero impulso místico. Sí, porque estamos demasiado quedándonos en la superficie de las cosas y tenemos que ir al corazón de Dios. Todos. Necesita esta sociedad un impulso místico porque anda perdida, demasiado centrada en sí misma. Y tú, querido José Alberto, hermano, y los sacerdotes que te van a acompañar en esta tarea, tenéis la tarea fundamental de traer o de llevar adelante una misión, ser testigos del amor apasionado de Cristo. Vosotros seguís estando invitados por esta misión a ser heraldos de buenas nuevas, a participar en la mística de estar cercanos de los demás y de hacer el bien. Este trabajo evangelizador solo se puede entender si uno entiende que la cruz es la señal de nuestra vida. Darse a los demás, ofrecer la vida, gastarla y desgastarla, no tener en cuenta ni tus intereses, ni caprichos, ni lo que de alguna manera te gusta en cada momento, sino lo que quiere Dios, solo se puede entender si sabes
que la cruz está presente en tu vida y quieres imitar del todo a nuestro Señor. José Alberto, tú vienes a estos hermanos como sacerdote, con la responsabilidad de llevar a la práctica lo que has aprendido de la experiencia de Dios, el fruto de haber conocido el rostro de Dios y de ser testigo de su infinito amor y de su infinita misericordia. Si uno no tiene experiencia del amor de Dios y de la misericordia de Dios, todo lo que diga con la palabra sonará a hueco, porque una lección aprendida no es lo mismo que cuando uno habla desde la experiencia. No hablo yo del perdón de la misma manera que si me he sentido perdonado. No es lo mismo. Un sacerdote desde el altar tiene que hablar desde su experiencia con Dios. Cuando habla de la misericordia, del perdón, de la solidaridad, de la cercanía, de tender la mano, de la caridad, de cualquiera de los temas importantes de nuestra vida. Amar como Dios nos ama, perdonar como Dios nos perdona, ser misericordiosos como Dios lo es con cada uno de nosotros. Tu ministerio es un regalo de Dios para todos, no es un reconocimiento de tus méritos, sino para que seas mediador de la gracia de Dios, para que Dios, a través de ti, se haga presente en las vidas de este pueblo. Fijaos si es grande la tarea que realiza un sacerdote, que en la espiritualidad y en la religiosidad popular se suele decir que el sacerdote puede perdonar los pecados y que lo que él ata, en el fondo de su humilde confesionario, Dios queda obligado a su propia palabra, lo ata en el cielo. Y lo que el sacerdote desata, en el mismo instante lo desata Dios, no simplemente por la sabiduría del pueblo, sino porque lo dijo Jesús cuando le habló a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero más aún, nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos los esplendores, y fue partir el pan y el vino y convertir este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor para alimento del mundo, y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo todos los días un sacerdote. Dar espacio al hermano, vivir una espiritualidad de comunión supone para los discípulos del Señor en esta etapa de la historia pasar como nuestro Señor, haciendo el bien. Esto es lo que hace el corazón, con una mirada sobrenatural sobre las cosas, sostenido por la confianza en Dios y con el apoyo incondicional de la Santísima Virgen María, en nuestro caso, Nuestra Señora, la Virgen de la Fuensanta. Estad atentos todos en esta comunidad parroquial, porque ha salido el Señor y nos sigue invitando a todos a un plus de convivencia y de vivencia interior. Nos invita el Señor a actualizar nuestra espiritualidad, el deseo de santidad, y el Señor sembrará en nosotros las semillas del reino. Nos dará la fuerza de su Espíritu para que podamos seguir adelante en medio de este valle de lágrimas, confiando y siendo testigos de esperanza. Me dirijo con ilusión a todos vosotros para que el reto pastoral nos ayude a crecer en la respuesta a Dios, renovando nuestro sí y la firme decisión de volver nuestro rostro a Cristo, actualizando todos los días nuestra conversión personal. Los sacerdotes que vais a servir en esta comunidad parroquial de San Bartolomé, sabéis que estáis llamados a ser testigos de la fascinación de lo sagrado en un mundo que se embelesa por lo profano
hasta tal punto que sacraliza lo profano. A nosotros nos toca llamar a todos los hombres al favor de la caridad, cuyos frutos son el gozo, la paz verdadera, cosas que el mundo no puede dar. Nuestra misión no es combatir la tristeza, sino sembrar, cultivar, fomentar la caridad que Dios ha derramado en nuestros corazones. Escuchando a San Pablo, podríamos decir que lo que el Señor espera de nosotros es que seamos fieles. Lo que espera de un administrador, el Señor dice en la carta a los Corintios, es que sea fiel. Para ti, José Alberto, y para cada uno de los sacerdotes, la caridad pastoral es el último valor que ha de estar presente en todo el proceso de vuestra vida y será a la vez el núcleo unificador e integrador de todos los niveles y aspectos de la existencia y de vuestra actividad aquí. Como decía San Juan de Ávila, no has de vivir, hermano, por tu seso, por tu razón, ni por tu voluntad, ni por tu juicio. Por espíritu de Cristo has de vivir, espíritu de Cristo has de tener. ¿Qué quiere decir espíritu de Cristo? Corazón de Cristo. El que no tuviera corazón de Cristo, ese tal no es de Cristo. Así de sencillo y así de directo. El que no tenga corazón de Cristo no es de Cristo. La caridad pastoral es fecunda y se preocupa por señalar la fuente del agua viva. Que vuestro ministerio ayude a estos hermanos a vivir así. Ahora vamos a vivir en esta celebración unos aspectos que normalmente no se celebran en la misa, pero que nos van a ayudar como una catequesis para lo que os dije al principio. Veréis cómo la Iglesia le va entregando al nuevo párroco los lugares de servicio en la caridad, a la vez que le va diciendo dónde y cómo debe de ser su entrega. Veréis cómo le va señalando dónde está su cruz, dónde ha de ir muriendo a sí mismo, para que sea siempre Cristo el que brille en el perdón, en el amor, en la fraternidad, ante una grave enfermedad, en la responsabilidad de los creyentes, al comienzo de la vida. Os ruego que pidáis al Señor por el nuevo párroco, para que vea que esta cruz que hoy le entrega el Señor será el camino de su santidad. Pues que Dios, que la Santísima Virgen María, os ayude a todos y os bendiga de una manera muy especial.